rollo sala 3508, sumario 2604, de audiencia pública, y empezamos la grabación en cuanto podamos. Falta uno de los acusados, pero ya habíamos convenido que se incorporaría a lo largo de la sesión y nadie plantea ninguna objeción a ello, ¿es así? Se llama el cliente, el que falta se llama Jaime Sáez Varas. ¿Ya ha dado la voz de la audiencia pública? Bien, entonces continuamos, estamos en el trámite, habíamos dado la práctica de la prueba, estamos en el trámite de conclusiones. Conclusiones del Ministerio Fiscal. Fiscal modifica. Lo presento por escrito, he traído copias para las partes y explico la modificación. Modifico para todos los acusados conforme al a la nueva redacción dada por el Código Penal, dada por la ley de 2010, 5/2010, de tal modo que les es más favorable, por lo que se rebajan las penas para todos. En concreto, a Leonardo Blanco le pido la pena de 18 años de prisión, más la pena de multa de 90 millones de euros. A Roberto Mazzotti la pena de 12 años de prisión, más la pena de multa de 90 millones de euros. A Fernando de Palma la pena de 12 años de prisión, más la multa de 45 millones de euros. A Roberto Caposale la pena de 12 años de prisión, más la misma multa. Andrés Roberto Curvelo Betancourt la pena de 12 años de prisión. A Jaime Sáez más la multa. A Jaime Sáez Varas la pena de 12 años de prisión. Antonio Edison La Rosa Almada la misma pena que ya tenía solicitada de 12 años más la pena de multa. Y modifico para Michael Drolle en el sentido de considerarle como conspirador de un delito contra la salud pública o un delito contra la salud pública en grado de conspiración, conforme a lo establecido en el artículo 373 y 17.1 del Código Penal, y le pido la pena de 5 años de prisión más la pena de multa de 20 millones de euros. Los letrados necesitan un poco de tiempo para... Eso nos queda los escritos y sobre la marcha nos dicen si están dispuestos ya a modificar. En cualquier caso, sus calificaciones no las van a modificar, ¿no? Con su venia, señor presidente, la defensa de Leonardo Blanco se iba a modificar las conclusiones provisionales, el traído original para la sala y para el resto de las partes, y la modifico en el sentido de establecer una serie de hechos por los cuales no se pueden probar, valga la contradicción, la redundancia, los hechos propuestos por el Ministerio Fiscal. El original es esto y las copias. El letrado del señor Caposale, ¿quiere decir algo? ¿Esperamos o puede ya? Modifico, aunque verbalmente tan solo, para incluir un nuevo motivo de nulidad de actuaciones en base al 238-240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el 24 y especialmente con el convenio relativo a asistencia judicial en materia penal entre Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo del año 2000, Boletín Oficial del Estado 15 de octubre del 2003, en concreto por haberse vulnerado ayer con la aplicación del 730 lo dispuesto en el artículo 10 de dicho convenio, que establece las normas para audición por videoconferencia y aplicando con carácter sustitutivo en el artículo 11 la posibilidad de audición por conferencia telefónica. Igualmente, el protocolo adicional referente a los casos de incumplimiento y el procedimiento para sanción o para exigir el cumplimiento vía Eurojust, mejor dicho, que no se ha ejecutado y que por tanto supone claramente que no se ha agotado la preceptiva vía para llevar a cabo esta procedimiento. Entiendo que causa indefensión, como ya se planteó ayer, bueno, eso no es ahora ya no lo cuenta en la... Es decir, y luego por otro lado el motivo, ya el sábado efectivamente la nulidad de las escuchas ya lo hemos planteado, añadiendo un nuevo elemento,
dado que no se ha tenido conocimiento de las actuaciones, lógicamente, como ha quedado, como veremos en el informe, conectadas con esto, se produce una nueva indefensión por vulneración del derecho de acceso al expediente, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado reiteradamente, como luego veremos también en el informe. Caso Highways contra Letonia, caso de los kurdos contra... y por otro lado, añadir a las calificaciones como alternativa para el caso de una condena la de deliberaciones indebidas, al haberse superado los daños con carácter muy cualificada, debiendo rebajarse las dos penas que solicitan, no una, como ha dicho el Ministerio Fiscal, para mi defendido, proporcionalmente a la pena. Lo demás hay que Señora Consumenía, sí, para modificar también nuestras condiciones profesionales, me va a decir lo siguiente, añadiendo lo que habíamos impugnado expresamente en la intervención telefónica, pero en este caso la vamos a relacionar también con el pleno provisional de 26 de mayo de 2019 y mostrar nuestra adhesión también a la solicitado por el letrado que ha hablado antes de nosotros. Gracias. Con su venia para también elevar a definitiva las conclusiones provisionales y mantener la excepción de la nulidad de las actuaciones de... Vuelvo a ponerme pesado, dígame el nombre para que luego sea más fácil. En nombre y defensa de don Andrés Roberto Curvelo Betancourt. Como le iba diciendo, para elevar a definitiva las conclusiones provisionales y mantener la nulidad de las actas de entrada del registro y del análisis de la droga encontrada en el vertedero de... Sí, Fernando de Palma. Para elevarlas a definitivas, mantener las nulidades expuestas en nuestro escrito de conclusiones provisionales y adherirnos a las alegadas en este acto por las defensas que nos han precedido en el uso de la palabra. Con la venia, señoría, la defensa de don Jaime Antonio Sáez Varas, vamos a elevar a definitivas y nos adherimos a las nulidades planteadas por mis compañeros. Con la venia de su señoría, defensa de Michael Groll. En primer lugar, plantear una calificación alternativa para el supuesto que no procediera a la libre absolución que hemos solicitado, por el cual en primer lugar nos adherimos a las nulidades que se han listado por los compañeros que han recibido en uso de la palabra, y añadiendo las siguientes cuestiones. Con respecto a la conclusión primera relativa a los hechos, señalar que ha existido una ralentización procesal por las propias circunstancias del procedimiento no imputable a Michael Groll. Con respecto a la calificación jurídica de los hechos, como alternativa planteamos que sea condenado como conspirador para cometer un delito contra la salud pública, el artículo 369.1 sexto, por importancia, en relación con el artículo 373 y artículo 17.1 del Código Penal. En cuanto a las circunstancias modificativas, concurriría la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, el artículo 21.6 en relación al artículo 66.1 segundo, y todo ello en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española. Y en cuanto a la pena, solicitaríamos, si se rebajara por estimación de las dilaciones en 2 grados la pena, buscamos una pena de prisión de 2 meses y 10 días, o si solo fuera en 1 grado, 4 meses y 15 días. Y el resto de acciones solo están modificadas. Y eso como alternativa a la suerte. Gracias, señor. Gracias, señor La Rosa Armada. Nos adherimos a las nulidades planteadas y modificamos las conclusiones provisionales en el sentido de entendemos que no puede ser juzgado nuestro representado por el delito de falsedad documental en virtud del principio de especialidad. En esa línea entendemos, para el caso de que no fuera absuelto, la aplicación de atenuante no calificada también de violaciones indebidas y por lo comentado la expresión del delito de falsedad documental.
Gracias, Ana Estrada. Tiene el Ministerio Fiscal la palabra para informe. Con la venia, el fiscal eleva en definitiva sus conclusiones para definitivas por entender que se ha practicado en el acto del juicio oral prueba bastante para considerar la comisión por parte de todas las personas que han sido procesadas, juzgadas en este caso porque faltan algunos de los procesados en lista de captura, un delito contra la salud pública continuado en algunos casos con jefatura para Leonardo Blanco Fernández, sin duda ninguna, para el resto como integrantes en esta organización y como un delito también continuado de falsedad documental para alguno de ellos y para el resto un delito contra la salud pública para los que participan en la llegada del velero Revoleo cargado con sustancias estupefacientes. Para Michael Grole, por las razones que luego explicaremos, consideramos al margen de lo que se pueda pensar o se pueda, me baso en lo que ha quedado absolutamente acreditado y consideramos que la calificación más correcta es la de una conspiración para cometer un delito contra la salud pública. Bien, creo que lo primero, por lo tanto, es defender la calificación jurídica por cuanto estamos considerando a algunos de los miembros de la organización como un delito continuado, en concreto para Roberto Massotti y para Leonardo Blanco Fernández, y para los demás lo consideramos como un delito contra la salud pública en atención a los que participan respecto del Lorenzano y en atención a los que participan respecto del Revoleo. Ni que decir tiene que el delito continuado contra la salud pública lo aplicamos para Leonardo Blanco Fernández, que ostenta la calidad de jefe de esta organización, sin duda ninguna, y que participa, por lo tanto, en los dos veleros, tanto en el Lorenzano como en el Revoleo. Y para Roberto Massotti, que desde el principio de las actuaciones está implicado en la llegada de los dos veleros, en el Lorenzano y en el Revoleo, como demuestran sus intervenciones telefónicas, que desde el inicio de la salida del Lorenzano y la preparación del Lorenzano está en contacto permanente con Leonardo Blanco Fernández, con José Slim, que era el tripulante de la embarcación, con Hugo Luis Perroni, Chicho y con Leonardo Blanco Fernández. Por lo tanto, los dos participan en los dos hechos. Podríamos considerar que se tratará de dos delitos contra la salud pública, por cuanto cada actuación vulnera el bien jurídico protegido, sin duda ninguna, y lo sabe de sobra el tribunal. Sin embargo, aplicamos el delito continuado por entender que se podría tratar de una sola acción en ejecución de un plan preconcebido y aprovechando idéntica ocasión, por cuanto desde que está saliendo el Revoleo están ya preparando, haciendo todos los trámites para la preparación y la búsqueda de la tripulación y la organización del Revoleo, que llega 6 meses después, pero que sin embargo se está tramitando al mismo tiempo su llegada que el Lorenzano. En atención a ello, interesamos un delito continuado contra la salud pública. Y que decir tiene que algún otro miembro de la organización podría ser partícipe, me estoy refiriendo en concreto a Fernando de Palma, también en el Lorenzano, y por lo tanto que en definitiva, y desde luego lo he sopesado, sin embargo creo que ha pasado mucho tiempo y no sería procedente hacer una calificación, una modificación de la calificación jurídica para considerarle también partícipe y agravarle el delito y considerarle como un delito continuado contra la salud pública. En atención a ello, pues le he mantenido su calificación jurídica por un solo delito en lo referente al Revoleo, al margen efectivamente de lo que hayamos podido ver a lo largo de todo el procedimiento. En segundo lugar, el segundo tipo delictivo sería el delito continuado contra la salud pública, de falsedad documental, del que también consideramos que no existe duda ninguna para los miembros de la organización, en concreto para todos aquellos que han sido detenidos con documentación falsa, como en este caso Roberto Capusale, que tiene varios documentos que son absolutamente falsos, como han determinado los informes periciales, en atención a toda la documentación que se encuentra falsa en la avenida de Burgos. Para los demás,
para también Antonio La Rosa Almada, el que tripulaba el velero Orensano. También es autor de un delito continuado de falsedad documental, por cuanto se halla en posesión de varios documentos falsificados. Su identidad es absolutamente falsa, se registra en el Hotel Bahía de Cascais con documentación falsa, aparece documentación suya también falsa en la Avenida de Burgos, y por lo tanto su acción es constitutiva de un delito continuado contra la falsedad documental. Bien. El segundo objeto de mi informe debe ser las alegaciones que han planteado los letrados, fundamentalmente Leonardo Blanco Fernández, en atención a la nulidad de todo lo que se ha actuado, por entender que esta persona ya había sido investigada en este procedimiento, y efectivamente es así. De hecho, ha sido condenado y ha sido ratificada su condena por el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de septiembre del año 2012 que tengo aquí, donde precisamente analiza lo alegado por el letrado respecto a que esta persona ya había sido investigada en este procedimiento. Entendemos que tachar de falsedad o de manipulaciones o de tergiversaciones de lo que han manifestado los instructores policiales, fundamentalmente el 17026, acerca de cómo se han iniciado las investigaciones, no tiene apoyo o soporte documental alguno. Existe el primer oficio por el que se inician estas investigaciones, el 23 de diciembre del año 2003, de 28 de diciembre del año 2003, donde entendemos suficientemente justificado como para determinar una intervención telefónica de los teléfonos que son facilitados. En el inicio de la policía, el instructor sostuvo aquí y lo firma en su oficio, en este primer oficio 17026, que se averiguan por informaciones que proporcionan las autoridades británicas que un velero denominado Orensano de pabellón español se está dirigiendo a la península ibérica, que al parecer va cargado con droga, y proporcionan una serie de teléfonos, los de las personas que están dentro del velero, que se comunican con una persona que está en tierra, a través del cual se establecen las comunicaciones. Al parecer, las autoridades británicas proporcionan estos teléfonos, y en atención a ello se inician las investigaciones. El juez concede la autorización de estas intervenciones telefónicas. Entendemos que está suficientemente motivada este primer oficio policial. Se dice por qué, se dice cuál es el velero, se indica cuáles son los teléfonos, se indica dónde están siendo utilizados, sino en el barco, por una persona que se hace llamar Fernando, con otra persona que parece que tiene acento argentino. En atención a esto, el juez, en su debido control judicial, lo considera motivado, lo considera suficiente y acuerda las intervenciones telefónicas. A partir de ello, se va tirando de lo que estas intervenciones proporcionan y las personas que están implicadas en ellas, como después diré. Efectivamente, parece que una de estas personas que está implicada en esta primera investigación es Leonardo Blanco Fernández, el máximo dirigente de la organización, sin duda ninguna, además, que vemos que ha quedado aquí así acreditado en este procedimiento, y persona que se dedica, porque así ha sido juzgado y condenado, al tráfico de drogas. Desde Sudamérica, y desde ahí controla el envío de la droga a España y las distintas organizaciones que junto con él están actuando. Bien, el hecho de que esta persona haya sido o estuviese siendo investigada en este procedimiento en el sumario 3/2003 de la Juzgado Central de Instrucción número 4, nada obsta para que se pueda seguir investigando a esta persona en relación con otra organización. Así lo establece expresamente la sentencia que se acaba de dictar en confirmación de la condena de Leonardo Blanco Fernández en ese sumario. La sentencia del 28 de septiembre del año 2012, número 751/2012, precisamente confirma la condena del mismo y determina en una fundamentación jurídica extensa la perfecta validez de la investigación de una persona que ya está siendo investigada. Es decir, no tiene por qué determinar la nulidad de una investigación el hecho de que esta persona esté ya siendo investigada, cuando nos estamos refiriendo a otros hechos de otras personas implicadas con él en el tráfico de sustancias estupefacientes. No se trata de abrir dos investigaciones paralelas o tres investigaciones paralelas, no se trata de seguir a una persona por unos mismos hechos cuando los veleros son absolutamente distintos y las personas implicadas en ellos son distintas. No
o se le produce, no se puede considerar que se haya pretendido por la policía abrir investigaciones paralelas, con el consiguiente, por lo tanto, perjuicio a Leonardo Blanco Fernández porque le supondría 2 condenas. Estamos hablando de hechos distintos. Aquí nos estamos refiriendo al velero Orenzano, al velero Reboleo, y allí se incautó otro velero, como bien saben los letrados. Por otra parte, tampoco es de aplicación el auto del Tribunal Jurisdiccional del Tribunal Supremo del año 2009, por cuanto esta causa no se inicia por testimonio o por datos que se hayan de aportar de la otra causa en la que estaba siendo investigada esta persona. Si se sustenta la nulidad de unos oficios policiales por investigaciones telefónicas que han sido acordadas en este procedimiento, habrá que traer el testimonio a este procedimiento, pero como las actuaciones se inician por las informaciones que dan las autoridades británicas, en las que también está implicado, como no, Leonardo Blanco Fernández, ninguna cuestión de nulidad se puede plantear respecto de esta investigación, que entendemos que se realizó con una fundamentación suficiente, que está expresada en el primer oficio policial y que siempre ha estado sujeta al control judicial. Ninguna duda hay para sospechar o para determinar que es falso lo que determinó el instructor 17026 y que estas informaciones no han sido proporcionadas por la autoridad británica. Si lo están diciendo así, y por otra parte también lo sostiene la Policía Judicial Portuguesa cuando inicia sus investigaciones por las comunicaciones remitidas por la Policía Judicial Española y por las autoridades, por lo que les comunican las autoridades británicas. Bien, el fiscal considera que toda la investigación que se ha realizado en este procedimiento es perfectamente válida, que los oficios policiales son suficientemente fundamentados como para justificar una intervención de los primeros teléfonos que fueron intervenidos, el del tal Fernando que estaba en el velero Orenzano, que se comunicaba sistemáticamente con una persona en tierra que resultó ser uno de los procesados que no están en este juicio, Chicho, así como José Slim. A través de las intervenciones de José Slim se entra en contacto, está en contacto permanentemente con Leonardo Blanco Fernández y está en contacto con otra persona que era Roberto Masotti, residente en Ibiza, con el cual José Slim residía temporalmente y al cual financiaba parte de sus viajes hasta haberlo llegado a dar, según consta en las intervenciones telefónicas, 2 envíos de 4.000 euros cada uno, es decir, hasta haberle llegado casi a entregar 8.000 euros. Bien, el Orenzano está tripulado por una persona que no ha sido detenida y por Antonio La Rosa Almada. Ninguna duda tenemos acerca de ello, cuando además en este velero que arriba a las costas de Cascais va cargado con sustancia estupefaciente, lleva gran cantidad de sacos de sustancia estupefaciente visibles a simple vista en el velero, y cuando más el tripulante Antonio La Rosa Almada ninguna explicación dio acerca de por qué viajaba en ese velero, y cuando además va viajando en el mismo con documentación falsificada que además aparece relaciones y fotografías de él en la avenida de Burgos, donde aparecen además datos referentes al vehículo, al velero Orenzano, que aparece su verdadera identidad en la avenida de Burgos, porque este velero se llamaba el Mikado. Bien, esta persona además se registra en el Hotel Bahía de Cascais con documentación falsa. Entendemos que por lo tanto la condena de Antonio La Rosa Armada es absolutamente procedente, por cuanto viaja en un velero que va cargado de sustancia estupefaciente y utilizando además, insistimos, documentación falsa. Bien, la organización estaba liderada, como decimos, que sostenemos que el jefe de la misma, Leonardo Blanco Fernández, porque desde Sudamérica era el que controlaba todas las operaciones de los miembros de la organización, que sin duda podemos hablar de organización por cuanto estaban organizados entre ellos durante además un tiempo que fue todo necesario para hacer entrar en la península ibérica el Orenzano y el Reboleo, y donde tenían evidentemente un reparto de funciones y de papeles entre ellos, todos a las órdenes de Leonardo en Sudamérica y de otros los procesados que han sido juzgados en España. Parte de la organización estaba en Madrid, parte de la organización estaba en Barcelona, y entre ellos se repartían las funciones. En concreto, una vez que Orenzano ya está en camino a España, se pretende organizar
la marcha de otros 2 veleros desde Sudamérica. Uno de ellos sería el Revoleo y estaría capitaneado por Oslin, y para el otro había que buscar un capitán. En nuestra búsqueda para el otro velero, para el tercer velero, del que no se llegó a hacer nada, pero sí a buscar un capitán, es cuando interviene Michael Grove. Ninguna duda hay acerca de su labor de intermediación en la búsqueda del capitán por las vigilancias policiales a las que ha sido sometido y que nos ratificó el policía, donde dio incluso la entrega de un sobre en la cafetería Croissant Show, Croissant Show me parece, de Ibiza, el 25 de marzo por la tarde. Esa persona se traslada a Denia, también es visto por la policía, entrega el dinero a Christopher Robert Anderson, al que había contratado para tripular ese tercer velero. Todo esto estaba organizado, como decimos, por Leonardo Blanco Fernández, y si recuerdan las intervenciones telefónicas en atención a la búsqueda de este tercer capitán, donde Leonardo Blanco Fernández y Roberto Massetti hablan acerca de cuánto se le ha de pagar, con cuánto dinero se van a quedar ellos. Leonardo Blanco Fernández dice que mandarán Winston. Si lo recuerdan, en las conversaciones de marzo que se dieron las últimas en la tarde de ayer en el acto de juicio oral. Todas las envíos de dinero se hacían por orden de Leonardo Blanco Fernández. Los traslados de los miembros de la organización a Sudamérica para llevar teléfonos cuando se avería el velero Revoleo se hacen por orden de Leonardo Blanco Fernández, de esto, pero como constan las intervenciones telefónicas, por cuanto en muchas de ellas que también hemos oído se decía claramente vete donde el veto, estoy donde el todo, que dice el todo que vayamos todos para allá. Después se trasladan todos a Portugal, también por orden de Leonardo Blanco Fernández. Recuerden las conversaciones telefónicas donde dicen que vamos todos para allá. Nuevamente Leonardo Blanco Fernández ordena, ante la avería del velero Revoleo, la compra de teléfonos. Y aquí recordamos las conversaciones telefónicas donde claramente se determina dirigidas porque así lo había ordenado Leonardo a otro de los procesados que no está en el juicio, Loco o Hogan, que ordene al Viagra, que está en Barcelona, la compra de teléfonos y ordena compra de GPS, ordena compra de teléfonos satélites, de varias tarjetas de teléfono, las jerpas que decían, los tubos que decían. Hemos oído perfectamente las conversaciones telefónicas en torno a la compra de estos teléfonos, cómo los tenían que comprar, tenían que ir a distintas tiendas, tenían que cambiar de identidad, tenían que comprarlos en no sé qué tiendas de Gerona. Fernando de Palma habla sistemáticamente, recibe la orden de comprar los teléfonos de parte del Viagra, hay conversaciones entre ellos, se pone en contacto además con él para recibir instrucciones de cómo comprar estos teléfonos. Recuerden las conversaciones telefónicas en las que Fernando dice qué instrucciones debe seguir, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que comprar. Bien, son numerosos los viajes que hacen los miembros de la organización cuando se avería el velero a Sudamérica. Y tenemos varios viajes de una de las personas que tuvo que ausentarse del juicio, José Oslin, que viaja de Ibiza a Madrid, de Madrid a Sudamérica para ponerse ya a capitanear el velero Revoleo. Estos dos veleros, tanto el Lorenzano como el Revoleo, si no insisto en el Revoleo, por tanto no he modificado la calificación, estaban dotados de un sistema que permitía la localización de los mismos a través de GPS sin tierra y a través de sistemas, a través de comunicación por teléfonos satélites y de GPS que había organizado Fernando de Palma para localizar en todo momento el velero desde las costas de Portugal. Bien, de la participación de Fernando en todo ello tenemos, como hemos dicho, las conversaciones telefónicas, tenemos la vigilancia del policía que se había trasladado a Portugal, me parece que eran 55.000 algo, para vigilar a estas personas. Se vio claramente a Fernando de Palma con Ricardo Juan subiendo los veleros con un ordenador en una montaña, en una colina, y tenemos todo aquello que les fue ocupado y que leímos ayer, el acta de aprehensión
en el velero Revoleo, a Fernando de Palma, de todos los efectos que le son ocupados, que además estaba en Oporto esperando la llegada del velero. Respecto de la participación de Jaime Antonio Sáez Varas, le consideramos también autor de un delito contra la salud pública, por cuanto él mismo se traslada a Portugal para la llegada del velero junto con otros miembros de la organización. No hay duda alguna de que va a la localidad de Setúbal, después se traslada a la localidad de Torres Novas y allí está esperando la llegada del velero junto con otros miembros de la organización que se habían trasladado, en concreto también con Capo Sale, que se trasladó en el vehículo del que era usuario, el BMW matrícula de Barcelona. Por otra parte, Jaime Antonio Sáez Varas es detenido en el apartamento 704 de la calle Alberto Alcocer, número 43, apartamento que tenía la organización para alojar a los miembros que se trasladaban desde Sudamérica a Madrid o desde Barcelona a Madrid. Jaime Antonio Sáez Varas es detenido en este apartamento, es visto entrar y salir de los apartamentos en varias ocasiones, la policía nos lo dijo claramente, y es visto también en Avenida de Burgos, donde se contiene un auténtico taller de falsificación que receptaban o que coordinaban dos personas que no han sido juzgadas en este acto, pues si recuerdan las conversaciones telefónicas, laboraban donde el Jorgito, en la Avenida de Burgos, donde muchos miembros de la organización y en concreto también Fernando de Palma asistían allí para reunirse con los miembros de la organización. En cuanto a Capo Sale, solicitamos también su condena en atención a todas las relaciones que ha mantenido con el resto de los procesados. Existen conversaciones telefónicas, las hemos oído, entre él, al que denominaban Paco, entre Roberto, todas relacionadas, muchas de ellas relacionadas con la falsedad de documentos, si se acuerdan aquella foto que no pegaba bien o si me tienes que hacer un documento, todas las conversaciones que hemos oído y han sido muchas respecto a las falsificaciones de documentos para poder hacer los viajes a Sudamérica. Él es usuario del vehículo BMW, matrícula de Barcelona, que tiene en su domicilio de la calle Matías Tubión, y donde se le encuentran una gran cantidad de teléfonos móviles, se encuentran hasta 31 teléfonos móviles, se le encuentra dinero, se le encuentra muestras de tarjetas de crédito y se le encuentra también documentación falsa, así como en el vehículo de su usuario. Este vehículo es visto en varias ocasiones para recoger a José Slim cuando llegaba al aeropuerto de Barajas, y en atención a los seguimientos a ese vehículo BMW precisamente es como se determinan la existencia de los apartamentos de la calle Alberto Alcocer y de la avenida de Burgos número 30. Los apartamentos de la calle Alcocer, Alberto Alcocer, alquilados por el procesado que no ha sido juzgado, Pichipi, uno de ellos que servía de su domicilio y el otro para alojar a los miembros de la organización. Incluso en este vehículo BMW, Capo Sale se trasladó a la localidad de Portugal, estuvo en Hotel Campanille de Setúbal, donde estaba esperando la llegada del velero Revoleo. Incluso se embarcó en el ferry con otros miembros de la organización para la búsqueda a la localidad de Troya, creo que era para la búsqueda de las playas en las que pudiera desembarcar el velero. También compró mapas, compró teléfonos, como quedó acreditado por las conversaciones telefónicas. Recuerden que no encontraba un mapa exactamente de la localidad hasta que parece que encontró uno buenísimo en el Corte Inglés. Bien, él también es visto en los apartamentos a los que nos hemos referido. Respecto del tripulante del Revoleo, el fiscal considera que debe ser condenado también por un delito contra la salud pública, por cuanto iba en un velero ocupado que estaba lleno de sacos conteniendo sustancias estupefacientes, conteniendo la cocaína. El velero no era muy grande. Si recuerdan, como nos dijeron los que habían participado en el acta de abordaje del mismo, incluso se vio a los tripulantes del mismo dormir encima de los sacos conteniendo la cocaína.
Los sacos se encontraron en el suelo y en un compartimento en la popa del velero y estaban tapados con colchones, pero eran visibles, como nos dijeron los que habían participado en la acción de abordaje a simple vista. En todo caso, entendemos que era perfecto conocedor de las razones del viaje en el velero Revoleo, que sabía que iba cargado con droga. De hecho, no dijo nada cuando el velero fue abordado, y merece, por lo tanto, su condena como un delito contra la salud pública por haber llevado la droga, lo cual le convierte ya en autor del delito contra la salud pública. Tengo un dato para determinar lo que él decía, que era un técnico para reparar el velero. El velero salió de la isla de San Martín el 24 de abril y tuvo que volver días después, el 29 de abril, para ser reparado. Pues allí lo podía haber reparado y ya está, pero sin embargo después, cuando ya vuelve a zarpar el velero en mayo, él está a bordo del mismo tripulándolo. Entendemos que procede una sentencia condenatoria. Es imposible entrar en el detalle de cada una de las conversaciones telefónicas, que han sido muchas, donde han quedado acreditadas las relaciones entre todos ellos y las continuas idas y venidas a los apartamentos donde se tenía el taller de falsificación, incluso un taller para la falsificación de tarjetas de crédito. Las vigilancias policiales, en las que se determinan las relaciones entre todos ellos, en el aeropuerto de Barajas, en las vigilancias en torno a los apartamentos, en torno a la avenida de Burgos, las conversaciones entre todos ellos determinan que están absolutamente relacionados con Leonardo Blanco Fernández, que es el que dirigía todas las operaciones desde allí, que incluso se trasladan a Portugal todos ellos, la gran parte de la organización, para esperar el velero de Revoleo, y que por lo tanto todos ellos están al conocimiento y al tanto de la operación de tráfico de drogas. Por todo ello, interesamos una sentencia condenatoria con el comiso de todos los efectos que fueron intervenidos, el dinero que se intervino a todos ellos, según consta en el escrito de conclusiones definitivas, el comiso de los vehículos, el comiso de los instrumentos de GPS, teléfonos, etcétera, que fueron intervenidos, y por supuesto de toda la documentación que fue intervenida. Nada más. La venia del ilustrísimo señor presidente y los ilustrísimos señores magistrados de la sala en defensa de Leonardo Blanco Fernández. Nosotros vamos a intentar ser breves, pero evidentemente ante la petición de pena del Ministerio Fiscal, que es lo primero que vamos a condenar, impugnar o contestar, tenemos que ser detallistas, pero en aras también a la brevedad. Habrá puntos de mi informe en los que simplemente voy a manifestar que me voy a adherir por adelantado a lo que digan otros compañeros y lo iré señalando concretamente. Vamos a partir por una cosa. El señor Blanco Fernández, la primera vez que fue condenado por narcotráfico fue en el año 88, la segunda vez que fue condenado por el narcotráfico fue en Estados Unidos, en una sentencia de conformidad en la cual se incluían los hechos por los que se sienta hoy en el banquillo a nuestro entender, y la tercera vez fue en diciembre de 2011 por un hecho que ya mencionaba el Ministerio Fiscal, con independencia de que sea o no sea firme esa sentencia. Sí queremos decir una cosa: no vamos a discutir a qué se dedicaba el señor Blanco, no lo vamos a discutir. La pregunta aquí es una muy distinta, es ¿vale todo? Y vamos a explicarnos. El Ministerio Fiscal ha acusado por un delito continuado porque eran dos veleros. El Lorenzano, capturado el 6 de enero de 2004, y el Revoleo, el 20 de junio de 2004. Bien. Y el Estet, que fue capturado el 13 de diciembre de 2003, que es parte de nuestro alegato aquí. Parte de nuestro alegato. Vamos a ver. La continuidad delictiva a 7 meses vista y no vista con 20 y pocos días de diferencia. ¿Qué queremos decir con eso? Y lo vamos a exponer más adelante. Es que en realidad la calificación de los hechos en términos jurídicos de lo que es el delito continuado y a cuáles abarca, no la hacen juristas, no la hace el Ministerio Fiscal, la hizo la policía.
la hizo la policía, porque si los delitos son continuados entre el Boleo y el Lorenzano, también lo del Ester. Y es más, señoría, me apunto también al Lorena, que fue capturado en agosto de 2003. Vamos a iniciar nuestro informe porque creemos que lo que ha dicho el Ministerio Fiscal es básicamente lo que ya sabíamos, que todas las escuchas telefónicas hablan de la perversidad y de la maldad del señor Blanco Fernández, que fue capaz de organizar todo esto. Lo que no ha dicho el Ministerio Fiscal es por qué, cómo, cuándo, quién y de qué forma atribuye todas esas acciones y todas esas conversaciones al señor Blanco Fernández. Nosotros hemos planteado una serie de cuestiones de nulidad y si bien el señor presidente puede que conozca esta, la primera, nosotros entendemos que hay una vulneración del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que estamos sesionando fuera de la Villa de Madrid, que es el lugar y sede de la Audiencia Nacional. Ahora, entrando al caso concreto en el que estamos, nosotros hemos planteado la vulneración del secreto de las comunicaciones. Y queremos decir que, a diferencia de lo que opina el Ministerio Fiscal, y nosotros lo hemos documentado debidamente, aquí lo que ha habido, y el origen, de todo en realidad, parte de un procedimiento que se llama Sumario 7/2003. Y vamos a decir por qué parte de ahí. Parte de ahí porque dentro de ese sumario, y lo hemos aportado aquí, hay un oficio con registro de salida, 39/E3, del año 2002, en el que ya, y consta en este rollo de sala, se aporta un teléfono que se vincula al señor Blanco Fernández, concretamente el teléfono 93-440-1777, constando en esos mismos folios aportados aquí de ese oficio, que son los folios 5.385 a 5.393, referencias tanto al señor Blanco Fernández como a Raúl el Loco. Este sumario, el 7/2003, ha sido casado, su sentencia, por el Tribunal Supremo, sentencia firme que también hemos aportado, por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Es más, pongo en relación, cuando el señor Blanco Fernández llega a España, una de las primeras lecturas de derecho que se le hacen aquel día en que la policía dice encontrarle transitando por la Terminal 4 de Barajas, es por este sumario. Y el Ministerio Fiscal, a la vista de esa sentencia, en esos momentos solicita el sobreseimiento. Ese teléfono, el teléfono 93-440-1777 que hemos aportado al rollo de sala, es el mismo teléfono con el cual se pide el inicio del sumario 3203 en el primer oficio con registro de salida 30.994 de 29 de abril de 2003, que está aportado a este rollo de sala, que es el sumario referido al velero Ester. En ese sumario consta una serie de oficios, pero concretamente hay uno, el oficio 70.160/43 de 24 de octubre de 2003, en el cual se pide la intervención del teléfono 666-212-423 de Raúl o el Loco. Consta a folio 725 a 727, nosotros hemos aportado ese oficio y ahí se habla ya de la intervención del velero Ester. Ese número de teléfono, el 666-212-423, miren por dónde, es el primer teléfono que se pide la intervención en este sumario en el que nos encontramos. Concretamente en el oficio con registro de salida 83.931 de 28 de diciembre de 2003. Y, señorías, esa es la relación y la cadena o la unión de esta conexión de antijuridicidad de un sumario a otro, el número de teléfono. Vamos a explicar después por qué no son correctas, no se ajustan a la realidad las manifestaciones del agente instructor, pero sí queríamos decir una cosa, ese teléfono tiene tráfico de llamada en todos los momentos y lo hemos aportado al rollo de sala. Consta aquí unido a esta actuación y se ha practicado prueba al respecto. Nosotros, señorías, creemos que esa relación entre uno y otro procedimientos, todos se van sacando los teléfonos de un sumario, se saca al otro y al otro y al otro y son las mismas personas.
y evidentemente con ese espacio temporal tan escaso del que estamos hablando entre un sumario y otro, lo que sorprende brutalmente es que tengan que ser las autoridades británicas las que les vengan a contar los datos de la gente a los que ellos mismos están investigando. Entra dentro de lo que es una suerte de atentado a la lógica, decir que el día 13 de diciembre de 2004 estoy investido el cese del teléfono del loco de Raúl, y que 13 días después viene, permítanse en el término, un guiri, un inglés, y me dice, oye, tengo un dato para ti, y ni siquiera me doy cuenta que es la misma persona, que es el mismo teléfono. Eso atenta a la lógica. Pero más, dentro de las testificales que se practicaron hay algunas importantes, el Ministerio Fiscal no las ha mencionado, nosotros sí queremos hacerlo. La de la gente 19.243, la de la gente 74.264 o la de la gente 81.636. Todos ellos coinciden en que una operación y la otra, y que era la misma gente. ¿Quién es el que discrepa? Quien ha venido a defender su investigación, el agente 16.026. Es más, señorías, nosotros estamos seguros que si hubiesen querido venir los agentes de Portugal a declarar, hubiesen ratificado esto, porque en la causa existen una serie de oficios de los portugueses, en los cuales se habla justamente de la conexión entre unos y otros y todos los barcos. Y yo me hago una pregunta, señorías, ¿cómo sabían los portugueses la existencia del María Luisa, que se llama Lorena, del Stowe, del Lorenzano, del Revoleo, del Joan Moore? ¿Cómo lo sabían? Constan en esta actuación a folio 5582 y siguiente. ¿Por qué lo sabían? Porque la policía española se lo contó. Ahora, ¿por qué no vinieron los portugueses ayer? ¿Por qué no les pudimos tomar declaración? Porque hay una falta de posibilidades técnicas debido a que los sistemas de videoconferencia son incompatibles. Bien, si eso es así, tenemos un problema, porque entonces nos hemos inventado la indagatoria del señor Fernando de Palma y la del señor Raúl Juga, que fueron practicadas, y este letrado estaba presente por videoconferencia con Portugal mientras se encontraban allí. En esa época, hace muchos años, hay compañeros que han planteado el tema de las violaciones indebidas, a las que yo me adhiero evidentemente, no había incompatibilidad técnica. ¿Y qué ha pasado? Ahora se ha generado una incompatibilidad técnica, y lo decimos porque nosotros creemos que del desarrollo que ha seguido este proceso, la policía portuguesa no quiso venir, no quiso colaborar, y no quiso colaborar por razones que iremos explicando más adelante. Según el agente instructor, el 17.026, todo el origen de esto son las autoridades británicas. Y habla, cuando se le pregunta a quién, él dice Dorset. Pero decir Dorset es como decir Scotland Yard, o como decir Canillas. Dorset es un edificio. Nadie de ellos ha sido capaz de darnos una simple referencia que se pueda practicar, que se pueda conocer de quiénes eran estas personas. Entonces, y sin perjuicio lo que vamos a alegar respecto a la falta de motivación del auto inicial, que básicamente nos vamos a adherir a lo que estamos seguros que va a decir otra defensa, y en especial la de Fernando de Palma. Nosotros sí queríamos decir que la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Nacional, la sentencia 31/2012, habla de esto y dice: se trata de una afirmación que solo puede ser tenida en cuenta a los efectos de dejar constancia de la existencia de una preinvestigación ante el solicitar la intervención telefónica, pero no evidencia ni en qué consistió ni cuál fue el resultado. La afirmación lisa y llanamente de la policía de que la persona investigada cometió un delito para robar. ¿Qué es lo que viene a decir esa sentencia? Viene a decir que no basta con que le digan esta persona está cometiendo un delito, o lo va a cometer, o lo ha cometido. Es una sentencia reciente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección tercera. ¿Por qué, señoría? Porque el hecho de que las fuentes de conocimiento, y si es que asumimos que la fuente de conocimiento británica existe, sea la autoridad británica, en realidad un cuerpo policial británico, no cambia en nada la consideración que debería de tener si se dice, bueno, la policía de Tenerife me dijo, el mismo valor. Ahora, nosotros
hemos pedido desde la fase de instrucción, a lo largo de toda la fase de instrucción y de cara a este plenario, que se acrediten esas manifestaciones, que podamos someter a contradicción el origen de esa información. Siempre se nos ha denegado. Si queremos decir que hemos aportado a estas actuaciones, lo que es la normativa británica respecto a la cesión de datos procedentes de investigaciones de carácter judicial. Y eso, la RIP Act 2000 lo deja muy claro. Si la policía británica le entregó a la policía española esos datos, los mismos serían vulneradoras de esa RIP Act 2000 con la comisión, sería la comisión de un delito. Nosotros estamos seguros, señoría, que eso no ha pasado y lo vamos a explicar. También queremos indicar que en esta causa las escuchas telefónicas, entre otras cosas, han vulnerado el principio de necesidad, que es un requisito fundamental a la hora de intervenir las comunicaciones. Y para eso nos vamos a remitir a lo que declaró en su día, en este plenario, el agente 74.264 y 81.636. Vamos a hacer una pincelada simplemente porque nos hemos puesto de acuerdo, dicho, a los textos de economía procesal, que lo va a desarrollar nuestra compañera. Pero sí recordarles una cosa, señoría. Los dos, cuando se les preguntó, dijeron: recibimos los datos, si asumimos que es correcto lo de los datos de la policía británica o de las autoridades británicas, recibimos los datos y los judicializamos. Bien, y no se hizo ninguna investigación, no se agotó las vías menos gravosas que acudir a la intervención de los teléfonos. A ver, si nos hacemos cargo de la versión dada por el agente 17.026, ellos reciben el 28 de diciembre los datos de este supuesto teléfono, los datos de este teléfono, y ni siquiera practicaron una diligencia, comprobar si ese teléfono ya lo habían tenido intervenido o lo tenían intervenido. Esa hubiese sido la mínima diligencia necesaria para entender cumplido el principio de necesidad. Ahora bien, sobre la falta de motivación del auto habilitante, nosotros, como he dicho anteriormente, también lo va a desarrollar otra compañera. Sí queríamos decir, señoría, para resumir brevemente, que todos los oficios policiales con los cuales se inician los 3 sumarios de los que estamos hablando incluyen en el folio 1, comillas, por parte de las autoridades británicas. Los 3. Y justamente las autoridades británicas son el gran ausente de este procedimiento. El gran ausente, porque solo se le menciona ¿para qué? Para pedir abrir determinadas operaciones. ¿Por qué? Porque se pensaba que no se podía hacer, que no se podía llegar a determinar que eso no era correcto. Nosotros creemos también, sería que incurre estas escuchas telefónicas en una falta de control judicial de la medida, y creemos que aparte de lo que dice la diligencia de ordenación de la señora secretaria judicial de esta ilustrísima sala y que fue leída al inicio de este juicio oral, evidentemente esa diligencia lo que pone de manifiesto es que esas escuchas venían con un vicio de nulidad por falta de control judicial de la misma. Pero de la práctica de la prueba en el plenario también se ha podido determinar, señorías, que existen otros motivos por los cuales se puede asumir que había una falta de control judicial de la misma. El primero, creo que todos estábamos presentes aquí cuando escuchamos una conversación en idioma extranjero. No hay una constancia en la actuación de que esa conversación se haya producido en idioma extranjero. Es más, no hay una constatación en la causa de que esa llamada que se produjo en idioma extranjero, porque todos lo hemos escuchado, haya sido traducida. Y si lo fue, ¿por quién, cómo y cuándo? Después, debemos recordar, señorías, que lo que hemos estado escuchando en las últimas 2 sesiones son unas CDs procedentes de unos cassettes que, sin ningún otro dato adicional, como podría ser el teléfono llamante, la fecha, la hora de la misma, nada, se nos ponen a escuchar. Y nosotros tenemos que hacer un acto de fe y creer que las llamadas se corresponden al teléfono que se nos dice en las transcripciones, a la fecha, al día y a todo. Nada. Otro dato concreto para plantear el tema de la falta de control jurisdiccional de esta medida, judicial de la medida, señoría,
que es lo de las transcripciones. Evidentemente el documento es la escucha, la grabación, pero muy poco control judicial tiene que haber para que, como lo hemos aportado al rollo de Sala y Costa, transcripciones de teléfonos que se supone que están intervenidos en este procedimiento terminen apareciendo en otro de los procedimientos. Tal vez la confusión era tal que no se sabía que estaban separados en 3 sumarios. Probablemente por ahí venga el tema. ¿Por qué? Porque resulta que a John Desmond Barry lo escuchan aquí, pero realmente le interesa utilizar la transcripción en el procedimiento del Joan Moore, que es el cuarto de los sumarios de los que ha estado imputado el señor Blanco Fernández. Falta también de control judicial, lo hemos vivido ayer. Hay escuchas que faltan. Es un hecho gravísimo, porque a mí me da la sensación, y lo digo como hipótesis de trabajo, que la que falta es la que alguien habla con alguien y dice: Leonardo no tiene nada que ver en esto. ¿Por qué no? Si no está. Aquí tenían que estar todas esas escuchas. Por otra parte, también de cara a la falta de control judicial de la medida, cuando se van pidiendo las escuchas, si nos ponemos a analizar los atestados, y por eso los interrogatorios han sido tan pesados, señoría, porque cuando analizamos los distintos atestados nos damos cuenta que entre unos y otros hay datos totalmente contradictorios. Si hubiese habido un control judicial de la medida y no un automatismo en la concesión de las intervenciones, es muy probable que en algún momento se hubiese dicho: oye, vamos a ver, ¿cómo es esto? Que aquí me dices esto y ahora me dices esto otro. Eso se refleja del análisis de esos atestados. Por otra parte, si hubiese habido un control judicial de la medida en sentido estricto, nosotros creemos que en fase de instrucción se hubiese detectado lo que venimos diciendo nosotros en fase de plenario: la relación entre uno y otros hechos y entre unas y otras personas. Hemos dicho, señoría, lo de que existen conversaciones que no se encuentran las actuaciones, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: la conversación atribuida, la llamada al teléfono 618-903-497 del 17 de febrero de 2004 y la llamada del teléfono 649-299-709 de 11 de marzo. Pero además, señoría, el teléfono intervenido 647-236156, atribuido al tal Raúl y del que se han escuchado conversaciones en esta sala, no consta ni la solicitud de intervención ni el auto habilitante. Directamente están las solicitudes de prórroga y autos autorizando la prórroga de las intervenciones. Teléfono 647-236-156. Evidentemente, ahí hay un problema. Y en cuanto al teléfono 647-641-829, no consta ni auto habilitante de la intervención ni nada, tan solo tenemos la fecha del cese, señoría. Eso refleja una falta absoluta de control judicial de la medida, y con ello devendrían todas las pruebas por conexión de antijuridicidad nulas. Entendemos que es así. ¿Y saben por qué es así? Porque lo ha dicho el Ministerio Fiscal: de las conversaciones. Todo se está sustentando en conversaciones. Conversaciones, por cierto, que nunca se ha pedido una sola prueba para atribuírselas a Leonardo Blanco Fernández. Nosotros, a lo largo del juicio, evidentemente hemos hecho una serie de interrogatorios y creemos que, a pesar de que entendemos, comprendemos y respetamos la postura del Ministerio Fiscal con respecto a la gente 17.026, para nosotros es objeto de específica atención. Él, en su declaración, a pregunta del Ministerio Fiscal en el minuto 16:05, dice que no sabe nada de que se esté investigando al mismo tiempo o de que se haya investigado a Leonardo Blanco Fernández. Se lo pregunta el Ministerio Fiscal y él dice: no. Esa es su respuesta, minuto 16:18. Bien, si esa es la respuesta, la pregunta es: ¿y qué pasó con el esto? Después, señoría, dice que en el minuto 16:24 dice: las autoridades británicas lo único que nos comunican es que hay un velero que parece ser que entra en la isla de Horta por una avería
y parece ser que viene cargado con cocaína a la península ibérica. Bueno, él dice también que no sabe, y esto lo unimos con lo que dijimos antes del principio de necesidad, dice en el minuto 17:32 que no sabe cómo lo sabían las autoridades británicas. Si él no lo sabe, y no hace una investigación, y pide la intervención telefónica, y se le concede, se ha vulnerado el principio de necesidad. Él reconoce, en el minuto 19,12, a pregunta del Ministerio Fiscal, que de Leo no solicitaron ninguna intervención de ningún teléfono. En realidad, sería la verdad, y si nos revisamos la actuación y vemos la prueba práctica, a Leonardo Blanco nunca se le investigó realmente en ninguno de los procedimientos. Simplemente se dice, este es Leonardo y este es Leonardo. Después se le pregunta y contesta también a preguntas del Ministerio Fiscal en el minuto 21:50. Leonardo informa a Slim en una conversación que Julio ya está enfermo, ha caído y que no sabe por qué. Y que si eso se lo digan al viejo. Bien, pregunta que yo me hago, ¿y eso qué relación tiene para separar las causas? Es justo lo contrario. Ahora bien, después, en contradicción con lo que dijo antes, él dice que se intervienen las conversaciones porque el velero está próximo a tierra. Pero es que el velero no está próximo a tierra. Si nos leemos el atestado inicial, el que él presenta, él dice que recibe la información de que hay un barco en Isla de Horta. Contradicciones es como lo vamos a llamar. Y dice que Leo es el máximo responsable en Sudamérica y el viejo en España. Bueno, es que de eso es de lo que se le ha acusado en el Lorena, bueno, no se le alcanzó a acusar en el Lorena, en el Estés, y ahora aquí, es de lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el sumario 3203 se dictó sentencia por parte de la sección cuarta en diciembre pasado por lo mismo, por la jefatura de esta organización. Y él habla de que una vez que también el mismo agente habla respecto al seguimiento de José Slim, y dice que una vez que José Slim sale, pone en contacto con la autoridad británica para darle la información. En realidad, la información, según su propio atestado, que él ha ratificado aquí, se la dan después de unas escuchas telefónicas en las cuales José Slim, si asumimos que es el teléfono José Slim, relata que está siendo seguido, y con los debidos respetos, señoría, lo que crea ver o oír el señor José Slim me parece bastante poco creíble. Si fuera creíble, estaría en el banquillo y no estaría de baja como acusado. Nosotros creemos que ellos van acomodando las cosas en función de lo que saben. Las fechas son importantes. Ese Slim, supuestamente, quien relata que está siendo seguido, y dicen, montamos el seguimiento. Bien. Se le preguntó por mi parte, lo dijo primera pregunta del Ministerio Fiscal, y después me lo ratificó a mí porque me llamó mucho la atención. En el minuto 42:10 y en el minuto 4,6 ya del interrogatorio a mí, dice una cosa que es fundamental, que las autoridades británicas montaron el seguimiento en Venezuela. Yo creo que ahí tenemos que hablar porque es materia aparte, señoría. Las autoridades británicas montan un seguimiento en Venezuela con vulneración de la soberanía de un Estado independiente. Las autoridades británicas van a Venezuela a hacer un seguimiento. Poco creíble, ¿no? Pero no solo poco creíble, yo lo asumo. Si es así, es un seguimiento ilegal, porque no consta en ningún lugar de estas actuaciones ningún tipo de autorización para realizar en territorio de la República Bolivariana de Venezuela un seguimiento por parte de las autoridades británicas. Es más, mire, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones ha citado un seguimiento por parte de la Policía Española en Portugal. Ese seguimiento está la comisión rogatoria que solicita la medida de cooperación, es autorizado y es participado. Pero justo cuando se trata de los británicos, no pasa. A mí se vería esto de los británicos, que ya llegan, y les pido que tengan atentos a las fechas, febrero-marzo de 2003, policías británicos
por cuenta del Estado español haciendo el seguimiento en Venezuela. Por favor. O sea, es poco serio eso. Y si pasó de bien esa prueba, absolutamente nula, porque se hubiese cometido con vulneración tanto de la legalidad nacional venezolana como de normas internacionales. Y eso lo sabe esta sala. Y por eso me sorprendió a mí. Pero él dice que después retoman el seguimiento. Lo dice en el minuto 5,09. Retoman el seguimiento, es decir, por 2 veces las autoridades británicas realizan un seguimiento. Y miren por dónde sería. Ellos no están controlando a Leonardo Blanco, lo dice en el minuto 5:23. Bien, si la policía, las fuerzas británicas, que en este caso ya no sabemos quién del Reino Unido habrá sido, el que va a hacer el seguimiento a Venezuela, si es que el seguimiento se produce, siguen así, que supuestamente se va a reunir con Leonardo Blanco, el jefe de la organización, o como ha dicho el Ministerio Fiscal, concretamente ha dicho el jefe sin lugar a dudas, y lo dejan pasar. Sorprende. Yo le pregunté porque me estaba causando una sorpresa tremenda que sigan a un señor con todos sus padecimientos hasta Venezuela, que hagan un seguimiento en Venezuela y que cuando este señor supuestamente se reúne con Leonardo Blanco dice, bueno, ya no me interesa porque no vamos a seguir a Leonardo. Eso me parece que es francamente un atentado a la lógica. Ellos dicen en todo momento, lo dice esta gente, que las personas que una vez que ellos le dicen que la persona que está contactando con Slim es Leonardo Blanco, y es cuando ellos le someten a investigación. ¿Qué investigación fue sometida a Leonardo Blanco? ¿Cuál? Si ni siquiera sabían cuándo estuvo preso. Y dice que al viejo no le conocen hasta marzo o abril, lo dice la gente 17.026, lo estamos hablando en el plano de la credibilidad de su testimonio al respecto. Y dice que al viejo no le conocen hasta marzo o abril. ¿Cómo que no? Perdón, pero si es que al viejo es al cuyo teléfono piden el cese en diciembre de 2003 para solicitar en diciembre de 2003 su nueva intervención, claro que le conocen. Después, lo mismo con respecto al interrogatorio de Edmond Barry, en el minuto 17:50 y en el 18:32. Y lo que él, cuando se le pregunta, y hay una cosa fundamental, se le pregunta sobre si identificarlo en el aeropuerto. Él dice que no, que cree que no. Y él dice que él no participó en la operación Eire. Que no participó en la operación Eire. Cuando declaró el policía por videoconferencia el otro día, dijo que el instructor de toda la primera parte de la operación Eire era el 17.026. Nosotros hemos aportado esos atestados aquí, señoría, esos oficios. Están firmados por el agente 17.026. Es más, él ratificó aquí su firma en esos atestados para decirnos en testifical que él no había participado en lo mismo. Nosotros realmente creemos, señoría, que evidentemente ahí hay un problema de credibilidad objetiva. Él dice que en ningún momento los datos de Leonardo los haya recibido él de la... Nos acercamos ya a los 3/4 de hora de duración de su introducción. Sí, señoría, con las rebajas del... Un esfuerzo para intentar acabar esta tarde porque... Lo vamos a hacer, señoría. Lo que pasa es que, sinceramente, la rebaja del Ministerio Fiscal ha dejado la petición de pena para mi defendido en 18 años, y nosotros creemos que es importante aclarar las cosas, aunque pueda ser un poco tarde, pero evidentemente queremos defender al señor Leonardo Blanco con las debidas garantías. Con su venia, señoría, continúo y trataré de ir resumiendo, pero no me voy a saltar ningún punto. Él dice que... Claro, porque en este caso no va a ser posible acabar hoy, tienen que preverlo. Va a tener que defenderse de otras salidas. Si no podemos acabar, pues mañana o pasado, son las 5:37, señoría, y comencé a las 5:04. Bien, continúo con su venia, señoría, e intentaremos ser someros, pero vamos a seguir con el agente 17.026, con su venia nuevamente. Él dijo que él dice así, perdón, yo no he dicho en ningún momento que los datos de Leonardo los haya recibido de las autoridades británicas, en ningún momento. Pero si es así como se inicia uno y otro procedimiento, lo firma él y lo ratifica. Creemos que ahí incurrimos en lo mismo, señoría. Consta acreditado en las actuaciones
Consta acreditado en las actuaciones también, señoría, a pesar de lo que dice la gente en el minuto 26:52, a pesar de lo que él dice, consta acreditado documentalmente y no ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal que todos los datos del viejo los tenían ya en el sumario 7/2003. Después, cuando se le pregunta, y esto es importante, se le pregunta sobre el cese y la nueva solicitud de intervención del teléfono 666-121-423 en diciembre de 2003, dice, yo no recuerdo eso porque es que no sé cómo iba a hacer yo eso, no lo recuerdo. Bueno, está bien, no lo recuerda, pero lo hizo. Él dice, cuando yo me interrogo al respecto, dice que ese teléfono nunca llega a funcionar. No es así, señoría. Hemos aportado hasta las transcripciones de las conversaciones que están en el rollo de sala. No es correcto lo que él está diciendo. Y después dice, posiblemente estaba en el velero. Ese teléfono, el que estamos hablando, dice, posiblemente estaba en el velero y entonces mientras no llega a la costa no está operativo. Pero, señoría, por Dios, si es que lo hemos escuchado incluso intervenciones de ese teléfono no estaba en el velero ni consta intervenido en el velero. Es más, no puede estar intervenido en el velero porque ese teléfono estaba intervenido en España mucho antes ni siquiera de la existencia del velero al que se lo quiera atribuir. Después nos intenta confundir entre un viejo y otro viejo, pero el teléfono es el mismo. Nosotros eso ya lo hemos dicho. Ahora bien, en el minuto 34:07 yo le pregunto si él recuerda haber dicho que ni él ni su grupo habían investigado nunca a Raúl Jugan Morelli. Y dice, sí, creo recordar que sí. Y recuerda que también se le preguntó sobre la verdad Orenzano y el Reboleo y que no lo había investigado nunca. Y dice, sí, porque es un tema que estaba sin juzgar entonces, pues entonces no tenía que decir en ese momento eso. Para nosotros, señoría, en cuanto a la credibilidad objetiva de este testigo, y nosotros estamos hablando solo de eso. Ayer vimos el vídeo del otro juicio y tanto mi defendido como su oponente como yo estuvimos en ese juicio y por lo tanto sabemos lo que dijo. Él dijo literalmente, como he escuchado, y además con un lenguaje corporal claro, que él no había investigado a Lorenzano, el Reboleo, ni a Raúl Jugan. Y en este procedimiento resulta que él es el instructor de todos y cada uno de los afectados en que se investiga a Raúl Jugan, a Lorenzano y al Reboleo. Si él dijo eso en ese juicio y lo ha ratificado aquí que lo ha dicho, evidentemente la credibilidad de este testigo decae absolutamente. Nosotros creemos, señoría, que evidentemente los datos para discutir sobre la credibilidad objetiva de su testimonio son abrumadores. Esta sala ha tenido posibilidad de verlo y creemos que está claro. En el minuto 37:49 él dice, no lo recuerdo, y además lo que sí le quiero hacer es no lo recuerdo, pero sí le quiero hacer una puntuación, de que nosotros no identificamos a Leonardo como José, que nos identifican como José son las autoridades británicas, una vez que en la primera investigación en el STEF, creo recordar, nos hablan de José Blanco Fernández. Incorrecto. En el sumario 7/2003, y está aportado en las actuaciones, ya le identifica la policía española, antes de que apareciera la policía británica, como José Blanco. Y él dice, y esto lo uno con lo que dijimos antes sobre el tema del principio de necesidad. Dice, minuto 44:35, nos dicen que Leonardo está en Sudamérica y no nos dicen más. Es todo lo que le dicen, que Leonardo está en Sudamérica y no le dicen más, y a partir de ahí se construye toda la hipótesis culpabilizadora de don Leonardo Blanco Fernández. Y después dice que él, una vez que aborda el Reboleo, se desliga totalmente de la investigación. Eso no es así, señoría, y hemos tenido un agente policial que por videoconferencia lo ha dicho, ha desmentido a él, y toda la documentación que aportamos en este rollo de sala y que consta unida a las actuaciones y que no ha sido impugnada. Nosotros creemos, señoría, que evidentemente el testimonio del agente 16/1026 no es una prueba de cargo, pero no solo no puede ser de cargo, sino que evidentemente lo que viene es a apoyar nuestra versión de los hechos, porque es el único que lo dice y lo dice de una forma determinada. Y vamos a ir terminando con respecto a la participación de la autoridad británica, pero queremos plantear dudas, porque aquí de lo que se trata es de aclarar algunas cosas.
Nosotros pensamos, señoría, que si las autoridades británicas estaban detrás de esta supuesta organización, ¿cómo es que no tenemos ni una sola evidencia de la participación en la misma? Por otra parte, y esto ya entra dentro de la lógica básica, si Lorenzano, cuando les informan que Lorenzano estaba en Portugal, la pregunta es, ¿por qué los británicos piden ayuda a los españoles en lugar de a los portugueses? Pedir ayuda a España para un barco que estaba en el puerto de Aro en Portugal nos parece sorprendente. Y si estaban haciendo los seguimientos a Slim, ¿por qué no se lo hicieron a Blanco? ¿Por qué en toda la comisión rogatoria de Portugal no existe una sola mención a las autoridades británicas? Los portugueses no tienen idea de que existan las autoridades británicas. Nosotros hemos explicado por qué creemos que no quisieron venir a declarar los policías portugueses y por qué dijeron que los sistemas eran incompatibles. Hemos participado en eso. Pero volviendo al tema de los británicos, una pregunta para ver si la historia encaja. ¿Qué sacaron los británicos de esta supuesta colaboración si todo, al final, todo el mérito es del 17.026, señoría? Lo que queremos decir es que atenta a la lógica. Nosotros creemos que aquí se ha forzado la mano respecto al señor Blanco Fernández de una forma muy fuerte, porque todo lo que se está pidiendo con respecto a él se sustenta en la creencia de un agente policial de que esa voz es del señor Blanco Fernández. Dentro de la cuestión de nulidad también nosotros alegamos la vulneración del derecho a un proceso con las debidas garantías. Eso hace referencia básicamente a esos supuestos seguimientos en Venezuela, porque no se pueden cometer ilícitos para obtener pruebas. En la fecha en que sucedió, eso afecta al núcleo duro de la investigación y a sus resultados. Febrero, marzo de 2004, a partir de ahí todo vendría nulo. También, señoría, creemos que hay una vulneración del derecho a un proceso con las debidas garantías, el derecho de defensa y vulneración de precepto legal de carácter penal sustantivo. Estamos ante unos hechos que debieron ser enjuiciados en un único proceso. El 7-2003, el 3203, el 2604 y el 3506. ¿Por qué creemos que eso es así? El Ministerio Fiscal nos da la razón con su calificación de los hechos, porque no hacerlo generó una vulneración del precepto legal sustantivo, como sería el que hace referencia al delito continuado, que afecta a Leonardo Blanco. No es lo mismo ser condenado por el 7-2003, ser condenado por el 3203, ser condenado por el 2604 o por el 3506, que ser, en el caso de condena, condenado en un solo procedimiento. El delito continuado le afectaría favorablemente. También creemos que en el peor de los casos habría un tema de una tentativa inidónea, que es un tema que va a desarrollar otra compañera, la defensa de Fernando de Palma, y también en cuanto a las piezas de convicción, y nos vamos a remitir a lo que ella diga, nos vamos a adherir por adelantado, y sobre la vía del artículo 730 para la introducción de lo de Portugal que se hizo ayer. Queríamos llamar la atención, señoría, sobre un hecho, y es que solo 6 tomos que están incorporados hay unos tomos que se han traducido, otros que no, se hizo una selección, no existe una clara discordancia entre la causa de Portugal y lo que se ha aportado aquí y lo que se ha traducido. Evidentemente los volúmenes no encajan, los cuerpos no encajan, las traducciones no encajan, pero también decir una cosa, señoría, el material cuya lectura se ha pedido, no solo aquí, sino en Portugal, eran diligencias policiales. A este respecto, queremos citar la sentencia 345/2006 del Tribunal Constitucional, la Sala Segunda, de 11 de diciembre de 2006, que dice, evidentemente, que en casos como estos, estas irregularidades formales en la documentación impiden que la misma pueda ser valorada, y de hecho estiman ese recurso de amparo con las consecuencias que esta sala conoce. También creemos que se ha producido una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y lo hemos dicho así en nuestro escrito, porque, entre otras cosas, cuando se aborda el revoleo, el auto de 15 de junio de 2004, que obra folio 850 a 854, dice que es para el abordaje y que en condiciones excepcionales se pueda trasladar la sustancia que se encuentre,
previa realización de unas actas videográficas, vídeos que no existen. Pero también queremos recordar, y así aparece elevado definitivo el escrito del propio Ministerio Fiscal, que dice que la sustancia se encontró debajo de las camas y asientos. Bueno, las camas, en el habitáculo, existe abundante jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que establecen que eso tiene a los efectos de entrada el del domicilio. Pero en todo caso, señoría, es que no existe ningún control en la cadena de custodia de lo que se haya encontrado ahí, y a ese respecto nos vamos a remitir a la sentencia 57/2007 de la sección tercera de la Audiencia Nacional, que anula las pruebas así obtenidas, y lo hace en un caso de terrorismo, lo decimos porque es una sentencia bastante clara. Por último, señoría, y vamos a ir terminando, no por nada, sino que porque creemos que hemos hecho una revisión de los temas, pero sí creemos que la última cuestión de derecho que afecta al señor Blanco Fernández es la vulneración del derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque el Ministerio Fiscal ha sacado a relucir el hecho de que la sección cuarta de la Audiencia Nacional le condenó en su día por el STED. Bien, pero esos hechos nosotros sostenemos que son los mismos, tal cual lo declararon en este juicio oral el agente 19.243, el agente 74.264 y el agente 81.636. En su día, Leonardo Blanco Fernández fue sobreseído sin llegar a juicio cuando él comparece ante la sección ante el Juzgado Central de Instrucción 4, que fue el que instruyó el sumario 7 de 2003, y lo hace a petición del fiscal en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo que casó y anuló la sentencia dictada en sumario 7 de 2003. Sin embargo, en el caso del J.A. Moore, que es el siguiente sumario, Leonardo Blanco Fernández, el Ministerio Fiscal pide su sobreseimiento, lo que es una decisión razonable, porque entendía que era por los mismos hechos por los que estaba siendo imputado en este sumario y en el anterior. Esa decisión, que nosotros creemos que fue razonable, o esa petición, resulta incoherente con la propia de este sumario. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el señor Blanco Fernández no puede ser hasta diciembre enjuiciado por un hecho, a los 14 días se le separa el otro hecho y después el otro. Nosotros creemos, señoría, que el señor Blanco Fernández ya ha sido enjuiciado en cuanto a su supuesta dirección de una organización, en el caso de que se entendiesen que las pruebas son válidas. Nosotros, por lo tanto, señoría, solicitamos por esos diversos motivos la libre absolución del señor Blanco Fernández, recordando una cosa: nadie ha pedido una sola prueba que permita atribuirle a Blanco Fernández ninguna de esas conversaciones que se le atribuye tan alegremente. Por todo ello, señoría, solicitamos no solo la libre absolución, sino también la puesta en libertad respecto a esta causa, con la cual se encuentra en prisión desde el día que fue entregado contra normas en el aeropuerto de Barajas. Gracias, señor letrado. Sí, consueña, en defensa de Roberto Capo Casale, para plantear aquellos extremos que no han sido tocados por el compañero que me ha precedido en la defensa, pero sí la peculiar versión que nosotros podemos dar de esta situación. Empezaremos, por tanto, analizando los aspectos referentes a las dos nulidades que hemos planteado, para brevemente, siempre y lo más sintético posible, sin adornos, entrar en la revisión de hechos y calificaciones. En cuanto a las nulidades que estamos hablando de un elemento esencial que ya ha referido el compañero que me ha precedido, que el policía instructor reconoce que dijo es posible después de admitirlo, y el propio Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en la certificación aportada por el Sistema de Registro de Investigaciones, que hay dos investigaciones, la anterior, la del llamado STEF, y está presente que están conectadas, que el día 18 de diciembre del año 2003 se pide el cese de unos teléfonos, que el mismo día 26 vuelven a ser de nuevo solicitada la interceptación de esas llamadas del teléfono sobre el que estaban activas y de los que se comunicaban con él. Entendemos que esto tiene una poliédrica perspectiva para contemplar la nulidad. En primer lugar, la nulidad que ya se ha planteado y que se reitera,
que es la de la sentencia de Al-Qaeda del 11 de septiembre de año, me parece recordar, 26 de septiembre del 2005, en la que se decía, no basta con saber que existen autos judiciales autorizando las interceptaciones telefónicas en un procedimiento interior. Es necesario incorporarlos a este procedimiento para someterlos a la contradicción de las partes. Eso es lo que estamos planteando. Planteamos, en base a todo ese procedimiento, la nulidad diciendo, desde varios puntos de vista, en primer lugar, que se viola el derecho a un procedimiento con todas las garantías. En segundo lugar, que se viola algo tan esencial como el derecho de acceso al expediente, algo más novedoso, pero que desde luego tiene absoluta virtualidad en este caso, con sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy reiteradas, el caso Ocalan contra Turquía y ya anticipaba ayer Zaibes contra Letonia, y con una directiva incluso, el artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos, la directiva 2012/13 de la Unión Europea de 22 de mayo del 2012, sobre el derecho de información en el procedimiento penal. Es decir, efectivamente cabe la posibilidad de que se desglose, por supuesto que cabe la posibilidad de que se desglose un procedimiento de otro para mayor agilidad en la tramitación. Cabe la posibilidad de que una persona se pueda escuchar siempre, durante cientos de días, meses o años, un teléfono, por supuesto que también es posible. Pero si no queremos que la Audiencia Nacional siga en su itinerancia desplazándose desde la calle Pina un poquito más allá, si se me permite, en el otro lado de la calle, el Teatro de la Comedia, es decir, que esto no tenga contenido alguno, necesitamos que el juicio sea algo de verdad. Es decir, que podamos, en nuestra función, digamos, de auditoría, es decir, no tenemos función ejecutiva alguna en el procedimiento, pero de auditoría, de revisión, de pepito grillo del procedimiento en el que podamos explicar o manifestar nuestras discrepancias o cuestionar aquellos aspectos en los que choca la actuación judicial o policial con la legalidad. En ese aspecto es necesario, es esencial tener conocimiento pleno de las actuaciones. Mi situación, la de mi defendido, es completamente distinta a la de otras partes presentes, puesto que nosotros ni hemos estado en el procedimiento anterior, ni mi acusado, ni mi defendido ha estado en el procedimiento anterior imputado, ni yo he defendido a nadie en él, etcétera. Es decir, no tengo conocimiento alguno del mismo, no tengo ningún derecho a acceder a ese procedimiento. Se plantea, por la única vía que tenemos derecho, mediante la Centro de Inteligencia del Crimen Organizado, una certificación. Se nos dice, sí, efectivamente, son el mismo procedimiento. Las otras diligencias y estas son lo mismo. El policía ha admitido que son el mismo teléfono el que está intervenido en ambos procedimientos. En todos los casos se solicita junto a las escuchas los tráficos de llamadas. Los tráficos de llamadas es un documento que expiden las compañías telefónicas donde se puede comprobar de verdad. Una cosa son las llamadas interesantes o no y la selección que puedan hacer, pero hay una diligencia practicada que no se incluye en el procedimiento, que son los tráficos de llamadas, donde se puede comprobar si realmente ha habido llamadas o no y si se han incorporado o no esas llamadas. Es decir, no podemos defendernos, no podemos cuestionar nada de lo practicado si no tenemos acceso al expediente. Eso es lo que el Acuerdo de Pleno No Jurisdiccional del 26 de mayo de 2009 establecía unos límites, porque lo que hacía era intentar limitar lo que es una práctica viciosa y conocida por todo el mundo, que se reitera desde siempre, y luego diremos por qué, porque todo tiene origen, y por qué se dice el SOCA cuando es falso absolutamente, por la propia legalidad ordinaria vigente en este momento, que pueda actuar el SOCA de esa manera. ¿Dónde está? Lo que dice el Acuerdo de Pleno Jurisdiccional simplemente es que no podemos plantear ese argumento de nulidad per saltum en la segunda instancia, que ya es mucho decir, porque no hay ningún argumento. Si algo es nulo, no es sanable en ningún momento en el derecho en general. No entendemos por qué en algo donde debería ser especialmente visible, como es el derecho penal, sí que puede sanarse una nulidad radical que vicia un procedimiento de justicia. Pero aparte de esas, digamos, legalizaciones o, digamos, licencias que se otorgan al propio Supremo, en este caso se cumple con eso. Se ha planteado por esta defensa y aquí estamos hoy reiterando. No tenemos la posibilidad de cuestionar eso. No tenemos la posibilidad de cuestionar eso. Pero es que además, si accedemos al auto en sí mismo, a la referencia del SOCA, entendemos que, revisándolo de acuerdo con la norma vigente, es imposible, porque no lo necesita, imposible absolutamente, que el SOCA tenga que pedir autorización para intervenir un teléfono en España a ninguna autoridad española. Y me refiero al convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados de la Unión Europea, publicado en el Boletín Oficial del Estado Español, sin derecho interno, desde el 15 de octubre del 2003, es decir, no menos de 3 meses antes de que comenzase esta investigación.
Y en el título tercero de ese convenio se dedica todo ese título a intervención de comunicación, intervención de telecomunicaciones. Especialmente tiene un apartado que habla de intervención de telecomunicaciones sin la asistencia de otro Estado miembro. Eso no deja ninguna duda, no está en inglés, eso está en español. ¿Qué quiere decir? Que si tienen interés en intervenir un teléfono, lo pueden hacer perfectamente sin pedirle permiso a un guardia de España. Eso lo dice la ley. Es decir, no es necesario para nada que el SOTA pida permiso en España.